Buenas noches, tardes, noches. ¿Cómo están, Ok, vamos a continuar con la clase, la doctrina de la salvación. Nos quedamos viendo cuál es la experiencia del verdadero arrepentimiento. Vimos 2 puntos, ¿verdad? Vamos al tercero, del auténtico arrepentimiento. Tercero, el auténtico arrepentimiento incluye el sentido de vergüenza por las cosas malas que hicimos, Esdras 9, capítulo 9, verso 6. Esdras capítulo 9, versículo 6. Dice aquí el texto: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La palabra aquí, confuso, avergonzado, esta palabra significa palidecer, ruborizar y sentirte humillado. Eso es el auténtico arrepentimiento. Incluye vergüenza, ¿verdad? Sientes vergüenza, como aquí está orando en este texto, ¿verdad? Confuso y avergonzado. Salmo 119, verso 80. Verso 80. ¿Lo tiene? Dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Aquí está el hecho de evitar el tener que arrepentirse en algo que no hizo de acuerdo a los mandamientos de Dios, para no ser avergonzado. Jeremías 15. Jeremías 6:15. Dice ahí en Jeremías 6:15: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Pero aquí la palabra "se han avergonzado", que es pregunta, ¿no? Es la misma palabra de la traducción anterior, donde significa palidecer, ruborizar, sentirte humillado. Eso es lo que representa esta palabra en hebreo. Es una palabra hebrea aquí, avergonzado. Ahora vamos a Lucas 5:8, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 8. Este texto, este verso que vamos a leer, sucedió cuando Pedro, Jacobo y Juan habían salido a pescar, y toda la noche no pescaron nada, y luego se encontraron al Señor. Se subió a su barca y le dijo: boga mar adentro, que arrojara su red del lado derecho, y pescaron impresionantemente, ¿verdad? Y cuando esto sucedió, dice aquí, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, al ver semejante milagro, ¿no?, de la pesca, se le conoce como la pesca milagrosa, ¿no? Y entonces, al ver esto, dice, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora,
en estas frases que acabamos de leer, nosotros podemos ver a un Pedro avergonzado ante la presencia de Jesús por sus pecados de él. Y esto es, repito, esta es la experiencia del verdadero arrepentimiento. Se experimenta este tipo de dolor, ¿verdad? Un último ejemplo, Hechos 2, verso 37. Vamos a ver un último ejemplo de que el auténtico arrepentimiento incluye un sentido de vergüenza por las cosas malas hechas. Hechos 2:37. Pedro acaba de predicar su sermón del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado, y los que lo escucharon, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y nosotros aquí podemos ver una vez más cómo los oyentes en su expresión se encuentran avergonzados al haber escuchado el mensaje de Pedro por sus pecados y estaban afrentados, humillados, ruborizados, palidecidos porque la palabra los había confrontado, ¿no? Vamos al cuarto y último experiencia de un verdadero arrepentimiento. El auténtico arrepentimiento, mis hermanos, incluye un genuino odio hacia el pecado, aborrecimiento hacia nuestros malos caminos. Cuando uno realmente ha sido confrontado por Dios, por el mensaje, por la palabra, por el evangelio, y nos lleva al arrepentimiento, esto significa que en nosotros se produce un genuino odio hacia lo que veníamos haciendo, hacia el pecado, hacia esos caminos que llevábamos, lo que hacíamos, ¿verdad? Y aquí nos haríamos la pregunta, ¿qué tanto odio y aborrecimiento verdadero tenemos contra el mal camino que teníamos? ¿Lo aborreces o se te antoja otra vez? Yo recuerdo mi pasado, ¿no? Y no se me antoja para nada lo que yo hacía en mi pasado. Pero hay muchos que todavía el arrepentimiento no es auténtico en sus vidas. Ahora, hay que diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento, ¿no? Porque el remordimiento pareciera ser arrepentimiento, pero no lo es. Sí, a lo mejor sientes pena por lo que hiciste, sí, a lo mejor dices, híjole, estuvo mal lo que hice, pero lo vuelves a hacer. Y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y no estás mostrando un arrepentimiento auténtico donde te lleve a decir, híjole, detesto esto que estaba haciendo. Ya no lo puedo volver a hacer. Salmo 97, verso 10. Acuérdense que estas doctrinas de las que estamos hablando, como el caso de la gracia, el caso del arrepentimiento, tienen que ver con nuestra salvación. Si no hay un genuino arrepentimiento, no hay salvación. Salmo 97, 10. Los que amáis a Jehová, ¿qué debemos hacer? Aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero lo interesante que dice, si nosotros amamos a Dios, debemos aborrecer el mal. Aborrecerlo. Proverbios 8:13. Y aquí nos da una lista de cosas, ¿no?
Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice aquí? Aborrezco. Ya no quiero hacerlo, ya no quiero vivir así, ya no quiero seguir con estas cosas, ¿verdad? No, así es el verdadero arrepentimiento. Cuando detestas ya aquello que tú llevabas, que te causaba problemas a ti, problemas a tu casa, problemas a tu familia, y entonces dices: no, ya no quiero seguir así. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las partes de la vida del hombre. Vamos a conocer algunas cosas de las partes de la vida del hombre que se ven afectadas por un genuino arrepentimiento. Ya hemos visto que el arrepentimiento es un cambio de 180 grados. El arrepentimiento cambia nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de pensar. Ya hemos visto que nos lleva a la humillación, ¿verdad? Nos humillamos, nos sentimos humillados. Ya hemos visto que eso debe producir aborrecimiento, odio hacia lo que hacíamos. Pero también el arrepentimiento, cuando esto sucede en nosotros, trae un cambio en 4 aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son estos 4 aspectos de nuestra vida que el arrepentimiento, al trabajar, hace esta función? La primera, el arrepentimiento, cuando es genuino, va a afectar la parte espiritual. ¿Cuál parte va a afectar el arrepentimiento? Dice, qué importante es esto en la salvación. Porque si hay un genuino arrepentimiento, entonces una primer parte muy clara donde te ves afectado, y afectado en el sentido correcto, no afectado en el sentido negativo, ¿no? El arrepentimiento afecta tu parte espiritual, porque tú y yo en el pecado estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Así era nuestra vida, unos muertos ante Dios y vivos en el mundo, ¿no? Pero cuando nosotros nos arrepentimos y es genuino el arrepentimiento, entonces sucede un cambio por este arrepentimiento. Dios nos trae una nueva vida. Claro que creemos en el Señor Jesús, ¿no? Pero este genuino arrepentimiento, y por la fe se nos otorga esa nueva vida espiritual. Es decir, Dios vuelve a darnos una nueva vida. Estábamos muertos por el pecado, pero ahora en Cristo Jesús nos da una nueva vida, juntamente con Él. Vida espiritual. Porque un muerto espiritual, ¿qué antojo tiene de las cosas de Dios? Pues ninguna, está muerto. No entiende la Biblia, abre la Biblia y ni la entiendo. Yo no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, a mí me pasaba. Me regalaban Biblias y Biblias, las tiraba todas, y porque ni las entendía. Muerto espiritualmente. Para poder comprender la luz de la Biblia se necesita la nueva vida espiritual. Si no, no hay hambre, no hay deseo por la Escritura. Cambia nuestra relación alejada con Dios
Eso hace el arrepentimiento junto con la fe, ¿verdad? Tú te arrepientes genuinamente, crees en el Señor Jesús, Él te da una nueva vida y con esa nueva vida cambia tu relación con Dios. Antes tú ibas hacia allá por tu pecado, Dios está de tu espalda, le dabas la espalda a Dios, pero cuando hiciste el giro por el arrepentimiento, ahora Dios te permite que lo conozcas, ahora Dios te permite que te acerques. Y tienes una relación distinta con Dios que no tenías, que no conocías, que no buscabas. No había en tu corazón el deseo de conocer la voluntad de Dios para seguirla y obedecerla. Pero ahora, como has sido afectado en esta parte espiritual, ahora entonces esa vida espiritual comienza a producir estas cosas en ti. Por esta relación espiritual, tú y yo llegamos a adquirir la capacidad espiritual con la cual clamamos a Dios, Abba Padre. Romanos 8, verso 15, ahí lo dice. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Seamos bien honestos, antes de conocer a Dios, ¿cuántos de nosotros íbamos a misa? Porque la mayoría íbamos ahí, ¿no? ¿Y cuántos? Papito lindo. Nunca nos dirigíamos al Padre. Nos dirigíamos al Padre, pero de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no conocíamos, no entendíamos, estábamos muertos espiritualmente. Pero al recibir esta nueva vida espiritual, no recibimos un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción, de que somos parte, somos sus hijos. ¿Y un hijo a quién recurre? A lo mejor muchos en nuestra vida no hemos tenido una buena experiencia con un padre terrenal y a lo mejor no hay esa búsqueda hacia ese padre terrenal, pero cuando se ha tenido una buena imagen de un padre terrenal, uno puede entender el significado de lo que es tener a Dios como nuestro Padre, porque Él es un Padre perfecto. Nada hubiera sido posible si tú y yo no nos hubiésemos arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. No hubiese una nueva vida, no hubiésemos nacido de nuevo, no conoceríamos a Dios, no podíamos hablar con Dios. Pero gracias a Dios por su gracia, por su arrepentimiento a través del mensaje del Evangelio que nos ha podido llevar a acercarnos a Él. Nadie, mis hermanos, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Nadie. Todo lo que los hombres hacen a la luz, lo hacen a la luz de los ojos de Dios. Aunque el hombre trate de esconderse de Dios, no lo podrá hacer. No tiene relación con Dios, no sabe que Dios, por ejemplo, los hombres no saben que Dios está ahí viendo lo que hacen. El hombre muerto, ¿no? Pero también el que sí tiene a Dios, también Dios lo está viendo lo que hace. Pero ahora hay una diferencia, aquellos no lo saben, pero tú sí lo sabes. Ahora, hay un compromiso creado por esto. En 1 Corintios 2, capítulo 2, 1 Corintios 2, verso 9, en adelante, vamos a ver este compromiso que se crea con esta nueva vida. Fíjese bien.
por el arrepentimiento, ¿verdad? Que afecta la parte espiritual. ¿Lo tiene 1 Corintios 2:9? Dice ahí, antes bien, como está escrito, ¿cómo está qué? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esta parte es la parte en la que nos encontrábamos cuando estábamos muertos. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y luego dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, un muerto no podía amar a Dios. Esto aquí está hablando ya con gente que de alguna manera tiene una nueva vida espiritual, son cristianos a quien se les dirige la carta. Y entonces por eso se les dice aquí, pero son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién se la reveló? A los que tienen una nueva vida espiritual, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, otra vez, no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene ¿de quién? Cuando habla aquí la palabra espíritu, tiene dos connotaciones. Uno, el que se nos da al Espíritu Santo, pero otro, que se nos da por el Espíritu Santo una vida espiritual. Y nosotros, dice aquí, proviene de Dios para que sepamos, es decir, al darnos esa nueva vida espiritual por el Espíritu Santo, tiene la idea que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. También dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego viene el verso que sigue, pero el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿cómo son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. Imagínate, ¿verdad? Tú compártele a un compañero, un muerto, tú dile, yo hablo con Dios y tengo una... Estás loco. Ya, deberías visitar a un psiquiatra. No las pueden entender. Porque las cosas de Dios se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Y luego termina, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. ¿De quién tenemos? Ahora, ¿por qué dice que tenemos la mente de Cristo? ¿Por qué lo dice? ¿Saben por qué lo dice? Por dos razones fundamentales. Una, porque tenemos esa nueva vida espiritual que es parte de una consecuencia, vamos a decirlo así, o un resultado de haberte arrepentido y haber creído en el Señor Jesús. Tienes esa vida espiritual. Esa vida espiritual te ayuda a adquirir una mente espiritual como es la mente de Cristo. Ese es por un lado. Pero por otro lado también, cuando se nos dice que tenemos la mente de Cristo, es que usted y yo tenemos a nuestro alcance todas las enseñanzas, todos los principios, todos los mandamientos. La palabra de Cristo está en nuestro poder y la podemos entender, y es ahí donde podemos adquirir la mente de Cristo. Pero esto solamente sucede cuando hay, ¿qué dijimos? Tú vas para allá, arrepentimiento 180 grados. Fuiste humillado, fuiste avergonzado, fue creado en ti
aborrecimiento, odio hacia aquella vida que llevabas y ahora quieres de las cosas de Dios. Afecta tu parte espiritual. Pero también el arrepentimiento no solamente afecta la parte espiritual, el arrepentimiento afecta nuestras emociones. Es decir, trae resultado a nuestras emociones, un genuino arrepentimiento. Nuestras emociones, que son esa área del alma que estaban bien controladas, bien gobernadas, pero por causa del pecado, estas emociones están fuera de control. Y hoy, mientras estamos aprendiendo, aún como cristianos, que estamos aprendiendo a que tengamos nosotros el control de nuestras emociones. Nuestras emociones eran controladas por nuestros deseos carnales y experimentábamos solamente los recursos de esta carne corrompida. Por ejemplo, ¿qué tipo de sentimientos experimentó Caín con su hermano Abel? Envidia, odio, resentimiento. Imagínese que es que lo llevó a matarlo. No había ese tipo de sentimiento. ¿Qué experimentaron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Inmediatamente dice que fueron y se trataron de esconder de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo llamó, le dice: fui y me escondí porque estaba desnudo, porque tuve miedo. Ahora ya saben de dónde viene el miedo. El miedo es una emoción fuera de control, pero el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo traen un cambio a tus emociones. Dios comienza a enseñarte a darle control y dominio a tus emociones, y ahora ya no puedes tener odio. Hoy ya no puedes tener rencor, hoy ya no puedes tener amargura hacia una persona que te ha hecho un mal o te ha hecho un daño. No, porque el espíritu nuevo, la nueva vida espiritual que tienes por ese arrepentimiento genuino y tu fe en el Señor, te está llevando a tener control, dominio propio sobre tus emociones. ¿Qué pasaba antes? A ver, te subías al camión y luego vas en el camión y de repente otro chavo se te queda viendo y ¿qué? ¿Qué me ves? ¿Y tú? Pues ¿qué me ves tú? Ah, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué? Y tú también te ponías igual, ¿sí o no? A ver quién de los dos gana, ¿no? Así eran nuestras emociones, controladas por la carne. Y circulaba la adrenalina en nosotros, pero tremenda, ¿no? Yo tengo, gracias a Dios, tengo más de 43 años que no sé lo que es pelearme con otro hombre. Y luego mi hijo se ríe. El Masita Nápoles de la del Fresno. Ya se te olvidó cómo pelear, jefe. Yo viví 23 años en esta colonia del Fresno. Y fui pandillero y fui vago y todo el rollo, ¿no? Pero hace 43 años no sé lo que es hacer eso. Ya no he sacado la espada para cortar oreja, como Pedro. Porque el Señor le dijo: Pedro, no, guarda tu espada, porque el que espada hiere, a espada muere. Qué sabias palabras del Señor, ¿no? Entonces esto quiere decir que si el del camión te echa pleito, tú lo ignoras y ahí vas a... ¿Sí o no? ¿Qué me afectan las palabras? Cuando yo me convertí, me acuerdo, yo trabajaba en el ferrocarril, llegaba a mi trabajo, no hombre, viera ver la bulimia, el bullying que me hacían ahí, ¿no? No, eran tremendos, se hincaban ahí en el Padrecito y que no sé qué,
No, era difícil. Y más de joven. Pero Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Y no le voy a decir que al principio todas las controlaba, pero poco a poco el Señor en ese proceso me ha ido llevando a no, mira, no le hagas caso, no. La última vez, no sé si les he platicado, una vez fui con mi esposa a la nieve ahí por Chapalita, una nieve muy rica. Y nos íbamos a parar, pero estaban saliendo unos del estacionamiento y uno de atrás me estaba pite y pite de una camioneta, y yo, espérame, ahorita te doy chance, nomás pues que salgan, ¿no? Y salieron. Entonces pues yo le dejé el de acá y me metí en el otro cajón de allá, y cuando se para, se baja, y era un cuate así altote, y yo dije, pues Señor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Voy a sacar la karateca. No, pero sí estaba así a la defensa. Dije, porque vi que se me dejó venir. Pero en eso no me imaginé en la chaparrita de mi esposa. Se pone adelante. ¿Cómo la ven? Bajita, pero bien ungidita. Y entonces el cuate así, Señor, mi esposo no le estaba faltando el respeto. Mi esposo solamente estaba diciéndole que lo esperara porque estaban saliendo, y ve hasta qué lugar le dejó. Ya la esposa del Señor también lo controló. Y luego que voy viendo que era el de las nieves, le dije a mi esposa, no, ya no tengo ganas de nieve, vámonos. Se me bajó el sabor de la nieve. No, pero yo ya creí, yo dije, Señor, guárdame. ¿Les ha pasado algo así? ¿O sí le ha entrado duro? Una vez mi hermano, fíjense, mi hermano, el que sigue de mí, que ya está con el Señor, me contó, una vez nos contó su esposa, pues iban a visitar a un familiar de ella, y un taxista les venía dando, pues molestando. Yo a mi hermano nunca en la vida supe que haya peleado con alguien. Entonces y el taxista insistiendo, y él apenas tenía poco de cristiano, y yo, carnal, no, ya no le hagas caso a nadie, no vayas a pelear. Y entonces dice que se le metió así el taxista como para pararlo, y entonces se bajó mi cuñada para interceder, y oiga, mire, mi esposo, él no pelea, él es tranquilo, y que la avienta el del taxi. No, hombre, se baja mi hermano. Y dice mi cuñada, si no lo paro, lo mata en el suelo. Lo tenía en el suelo. Y dije, ay, carnal, ¿de dónde te salió tanta unción? Pero no debe de ser así. Pero tampoco, claro, no vamos a dejar que haga las personas esto, ¿no? Pero híjole, a veces digo, sé que cuesta trabajo, pero el arrepentimiento genuino, la fe en el Señor nos debe de llevar a que nuestras emociones empiecen a tener el control nosotros, dominio propio sobre de ellas. Amén. Muchas cosas podríamos hablar de ahí, pero vamos a seguir adelante, porque si no nos vamos a quedar en eso nada más. ¿Qué más afecta o produce el arrepentimiento genuino en nosotros? También nuestra mente. Toda la parte del alma, ¿no? El primero es el área espiritual, las emociones, la mente, los pensamientos. ¿Por qué? Porque trae un cambio total en nuestros pensamientos, sobre todo en relación con el pecado, con respecto al pecado. ¿Por qué? Porque ya estamos conscientes y entendidos lo que es el pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, debemos abandonarlo. No tenemos deleite de querer vivir en él, sino que vivimos alejados de él y buscamos renovar nuestros pensamientos respecto al pecado, ¿no? Por eso, un deber que se nos da en Romanos 12:2, este es un deber que se nos dice cómo nuestros pensamientos tienen que tener un cambio, ¿no?
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que vamos a conocer la voluntad de Dios? Renovando nuestro pensamiento. Es decir, cuando tú te arrepientes genuinamente y pones tu fe en el Señor Jesús, comienza a partir de ahí, debe comenzar en tu vida un proceso donde tú vas aprendiendo a renovar tus pensamientos. Donde tus pensamientos día con día no pueden seguir siendo los mismos que tú tenías antes. Porque si siguen siendo los mismos pensamientos de antes, entonces algo no está funcionando bien. Algo no se está haciendo bien. Porque esto debe de traer cambio. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de vida. ¿Por qué? Porque reconocemos el pecado y por lo que es el pecado lo reconocemos. Es decir, ahora cometes una falta o todavía cometes una falta y todavía te quedas así. Yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. No, ¿verdad? No, si cometes una falta, a lo mejor al momento eres orgulloso y todavía te gana el maciosare, ¿verdad? Y ahí estás, no quieres dar tu brazo a torcer, que la regaste, le dijiste una palabra incorrecta a tu esposa y ahí estás, pero ya vas a tu cama y te acuestas, pero el Espíritu te empieza a hablar, la nueva vida espiritual. Ahí llegan, oye, no te puedes dormir así. Pídele perdón a tu esposa por lo que le dijiste. Y luego como que dice, ¿a quién le están hablando? ¿Al vecino? No, a ti. A ti te están hablando. A mí me están hablando. Qué callados, ¿verdad? Pero nos habla el Señor. Nos comienza a hablar poco a poco, aunque pensamos que somos nosotros, que es nuestro pensamiento, pero es eso lo que está pasando. Está habiendo un cambio ¿en dónde? Aquí en la mente. A lo mejor, no sé, yo estoy poniendo ejemplos que el Señor me trae. Pero a lo mejor antes tú eras de esos que tú veías un billete ahí en la oficina y pues gloria a Dios, amén, amén. Y ahora a lo mejor lo agarras, pero luego el Señor te está hablando, regresa eso. Devuélvelo. No es tuyo. Y ahí está esa lucha y ahí está ese trabajo en tus pensamientos. Y no somos perfectos, la verdad, ciertamente pasan los años en la vida cristiana y todavía no podemos decir que somos perfectos, aunque hemos dicho que el arrepentimiento tiene que ser parte de nuestra vida hasta que Cristo regrese. Y entonces esto quiere decir que el arrepentimiento tiene que traer ese cambio progresivo en nosotros, y luchamos con cosas y unas ya las vencimos y otras todavía nos cuestan trabajo, pero ahí estamos, no podemos desistir que la obra de Dios se culmine en nosotros. No puedes ver el pecado igual como lo veías antes. Te sientes mal, te sientes avergonzado, te sientes humillado. Pero también recuerda aquel texto, primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Pero también fíjate en la mente, ¿qué hace el arrepentimiento en la mente? En la mente el arrepentimiento trae el convencimiento de que lo que hicimos es pecado, no es de Dios.
Nos damos cuenta que Dios quiere un cambio radical en nuestro interior y no solo en nuestro exterior. A lo mejor ya dejaste de beber, a lo mejor ya dejaste de fumar, a lo mejor ya dejaste de decir mentiras. Pero todavía hay cosas en ti que tienen que cambiar, en ti y en mí. David dijo en el Salmo 51, versos 5 y 6. Dice David: he aquí en maldad he sido formado. David reconocía que el pecado ya es parte del ser humano que nace en este mundo. Es decir, todos los seres humanos al nacer, nacemos con esta inclinación. Y él lo está reconociendo aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y eso es lo que necesitamos, mis hermanos, en nuestra vida diaria, la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios junto con el arrepentimiento para entender que tenemos que ser cambiados en nuestros pensamientos. La Biblia dice: tal es su pensamiento, tal es él. Es decir, lo que hay en nuestro pensamiento, eso es lo que nos hace mostrar nuestro comportamiento, nuestra conducta. Cómo te comportas, cómo te conduces, cómo haces las cosas. Eso es lo que hay en tu mente, en tus pensamientos. El arrepentimiento también nos lleva a reconocer el juicio de Dios con respecto al pecado. Es decir, ya no ignoramos que hacer esto o hacer aquello que desagrada a Dios me va a traer consecuencias, me va a traer problemas. Claro, si soy un hijo de Dios, Dios me va a tratar y me va a tratar y me va a tratar y me va a tratar con el propósito de que deje de hacer lo que no deba de hacer. Pero si no soy hijo de Dios, pues tú lo vas a seguir haciendo y a lo mejor dices: pues no pasa nada. No pasa nada. Y entonces hay que pensarse bien las cosas, decir: híjole, a lo mejor no he nacido de nuevo, a lo mejor no soy hijo de Dios, porque si no soy hijo de Dios, dice que los que no son hijos de Dios, Dios los trata como bastardos. Pero el Hijo de Dios reconoce sus rebeliones, el Hijo de Dios confiesa sus rebeliones. El Hijo de Dios reconoce que ha pecado ante los ojos de Dios y sabe que lo que está haciendo no está bien, no es correcto y tiene que cambiarlo. Por último, el arrepentimiento también trae resultado a nuestra voluntad, nuestras decisiones. No solo hay un cambio en lo espiritual. Fíjense dónde comienza el primer cambio: en lo espiritual. Porque es lo espiritual lo que se trata de que haga la obra en tus emociones, en tus pensamientos, pero también en nuestra voluntad, nuestras decisiones. A través del arrepentimiento implica la formación de un nuevo propósito, una nueva motivación de vida. Antes tu propósito eran otras cosas y te concentrabas en esas cosas, ¿verdad? Y decías: yo quiero ser Sergio el bailador. Y ahí estás hasta que te hacías Sergio el bailador, ¿verdad? No, que yo quiero ser el sapo volador. Y ahí estás queriendo volar como el sapo, ¿verdad? Hasta que te hacen caer de arriba. Pero como sea, tú así vivías antes. Pero ahora que estás en el Señor, tu propósito y tus motivaciones que te lleva a tomar las decisiones correctas han cambiado.
Ahora tienes a Dios como centro de tu vida y estás buscando cada día hacer la voluntad de Dios. Es el mejor cambio de nuestra voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Ese es el mejor cambio. ¿Hacer qué? La voluntad de Dios. Por ejemplo, si antes yo era un hijo de familia, soltero, viviendo con mis padres, es cierto que ya pasé los 18 años, ya tengo 21 años, ¿verdad? Y ay, ¿qué tiene? Ya estoy grande, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no obedeces a tus papás, no les haces caso. Es un desbarajuste tu cuarto, tus zapatos, tu ropa. Aquello parece la casa más tenebrosa. Pero cuando llegas a conocer al Señor, comienzas a tomar buenas decisiones. ¿Sabes qué? Voy a poner ahora mis zapatos bien en orden. Y los ordenas. Y luego entra tu mamá a tu cuarto. Caray, pues, ¿qué pasó? ¿Qué mosco le picó? No me picó un mosco, es que tengo a Cristo en mi corazón. Y empieza a haber un cambio. Honras a papá, honras a mamá, comienzas a obedecerlo. Yo me acuerdo mi hijo, el más grande, que es doctor, cuando estuvo haciendo, todavía no se casaba y estaba haciendo sus primeros años de especialidad aquí en el Hospital Civil, ¿qué es? El Valentín Gómez Farías del Iste, ahí por Américas. Me acuerdo que a veces salía y luego en la noche, papá, ¿cómo ves? Es que voy a ir a cenar con unos compañeros. Oye, a sus 30 años y hablándome por teléfono, sus 28 años, y le decían, oye, pues si tienes 28 años. Están acostumbrados a... ¿Cómo ves, papá? ¿Cómo ves, mamá? Y tú eres un cristiano y ni eso haces. Mande. Pues es que tenemos que aprender que tiene que haber un cambio en mis decisiones. Comienzo a decidir lo correcto, lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien toda la vida. Y fíjense, todavía hay una promesa más: y seas de larga vida. Un hijo que obedece a Dios lo vas a ver un anciano de ancianos. Esa es la promesa de Dios. Dios le va a guardar en su salud, en su vida, porque cumple una promesa, un mandamiento. Dios cumple su promesa. Ahí está cambio en nuestras decisiones. Y ya no los entretengo más, ya los veo que ya se quieren ir. Está bien, hermanos, tienen razón. Dios les bendiga, cuídense. Decidan bien las cosas, no se vaya a subir en el camión que no le corresponde. Súbase al que va a su casa y que Dios lo bendiga. ¿Sale?